¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? Estoy muerto. ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me puedo mover de todo? No sé qué está pasando. Una puerta. Ahora un lago. Estoy soñando. No sé qué está pasando. Estoy muerto. Esa luz. Ahora lluvia. Ya puedo moverme. ¿Dónde estoy? Creo que empiezo a recordar un poco. Y aquí es donde empezó todo. Recobré la conciencia y desperté en un poblado. Soy un tauren, pero no recuerdo nada. Ni mi nombre, ni quién soy, nada. Aquí dicen que soy el elegido y que soy el único que tiene un poder mágico, pero que deberé recorrer un camino bastante peligroso para ir recordando. Así que comencé esta aventura de un poblado a otro, haciendo misiones, haciéndome cada vez más fuerte. Al principio recuerdo que empecé en un poblado que tenía un problema. Estaba siendo invadido y tenía que ayudar, ya que una facción, al parecer, la que debería ayudarnos, no decidió no hacer nada. Que cada quien se lamiera sus heridas fue su respuesta. La horda lo llaman. Por lo visto no se fían del todo de nosotros. Así que tras llegar al primer poblado y hablar con el jefe, decidí ayudar. Tenía que eliminar a unos invasores que estaban intentando hacerse con estas tierras. No recordaba nada. Simplemente sabía hacer una magia y no sabía ni cómo. No puedo explicarlo, pero era como si cada vez que usaba la magia, poco a poco, me hacía más fuerte. Fui ayudando a eliminar esta plaga de erizapúas uno a uno. Iba notando cada vez como poco a poco, no sé, era una sensación rara. Una vez terminé
esa primera misión me mandaron a otra, a liberar a unos de los nuestros, otros Tauren. Y sin pensármelo, fui a ello. Los tenían encerrados en jaulas. La verdad que todo era un caos. Había otros combatiendo, otros muertos en el suelo. Y no podía quedarme de brazos cruzados. Sentía algo me llamaba a ayudar a los demás. Y además notaba que con cada ayuda era como si poco a poco mi memoria se fuera recuperando un poquito más, y así, poco a poco, cada vez recuperando más memoria, haciéndome más fuerte. Cada vez que terminaba una misión me mandaban a otra. Recuerdo al principio maravillarme con cada criatura de esta vasta llanura. Me encanta esta naturaleza. La sencillez de cada poblado, cada vez que llegaba a un lugar nuevo, era como si ya hubiera estado, pero no recuerdo nada. Aquí noto una extraña sensación de como si realmente me conocieran o supieran algo de mí, pero no me quieren decir. No sé, es extraño. Yo solo me dedicaba a lo que me decían, al menos al principio. Recuerdo que al comienzo todo era misiones de un lado a otro, eliminar enemigos, liberar esta tierra de los invasores, de los erizapúas. Recuerdo que llegué a una cabaña donde tenían cadáveres, habían huesos, una hoguera, tenían carne, pero no parecía de nuestra raza. Quizás humanos. Solo recuerdo que en aquel entonces me hice un poco más fuerte y de mí comenzó a brotar una magia nueva. Al principio me sentía un poco como el recadero de estas tierras, pero no me importaba. Me hacía cada vez más fuerte. Ahora podía congelar a mis enemigos y hacer magia de fuego. El problema es que al principio no sabía usarlo bien y tenía que practicar. Tenía que practicar los tiempos, la distancia, el poder de la magia. A veces no salía bien. Eliminaba uno tras otro y era como una parte de mí. Le encantaba porque me hacía más fuerte, pero otra parte de mí lo detestaba porque a mí me gusta la paz. Estas tierras, la lluvia, la paz que transmite, cada cabaña,
la tranquilidad, no tener que estar en guerra y combatiendo. Era una dualidad difícil de llevar al principio. En aquel entonces solo me interesaba recordar y hacerme más fuerte, pero sobre todo recordar. La lluvia siempre me ayudaba. ¿Quién era? Era todo un misterio. A veces me gustaría volver a aquella época simple, donde hacer una misión, ayudar y recibir recompensas como un traje nuevo, que me daba más poder, era todo más sencillo. Antes de recordar del todo quién soy. Ahora recuerdo misiones que para entonces no tenían sentido, como eliminar unos jabalíes acorazados del enemigo que luego cobraron un sentido mayor. Parecían misiones sin sentido, simples. Ve aquí, ve allá, haz esto, elimina aquello. No. Ni siquiera cuestionaba nada. Yo simplemente hacía. Todo era por ayudar a mi pueblo y a estas tierras, que es de lo único que no me arrepiento. Recuerdo cuando aprendí a hacer mi primera magia de alimentación, con la que pude crear una comida que restauraba mi energía de manera mucho más rápida. Recuerdo esa primera comida, el sabor, la energía, el estar descansando mientras caía la lluvia. Ojalá pudiera volver de nuevo a aquel entonces. Esa paz y el pensar que había un mundo delante de mí que descubrir, que a la vez, de extraña manera, ya conocía, pero no recordaba. Recuerdo que mi siguiente misión fue la primera, más difícil. Y recuerdo que primero intenté dialogar, pero había unos guardias que no quisieron hacerlo. Así que tuve que pelear con ellos. Fue difícil, pero mis nuevas magias me ayudaron. Pude congelarlos, atacarles uno a uno y con fuego, con todo. Luego aprendí una nueva magia que los conmocionaba. Y ahí estaba el enemigo. Recuerdo que estaba en una cabaña de espinas, rodeado de cuerpos en descomposición de mi pueblo. Había alrededor varios Tauren y no podía quedar así. Así que sin pensármelo, me enfrenté a él. Y aunque todavía era inexperto, y aquel jefe Manto Espina parecía muy fuerte, la verdad es que yo no sabía el poder que guardaba en mi interior y pude eliminarlo fácilmente. Recuerdo aquellos cuerpos en llamas.
eso en aquel entonces sabía o pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Como no podía estar bien, estaba vengando al pueblo, ayudando a quitar esta plaga. ¿Cómo no iba a estar bien? Además, me estaba ayudando a mí mismo. Con cada misión notaba que recobraba un pedazo de mí. La naturaleza, la lluvia, cada camino. Recuerdo cuando tuve que volver de nuevo al poblado de inicio. Seguían todos allí, reunidos. No sé qué pasaba, pero tras hablar con el chamán, recuerdo que me mandó a subir un monte bastante alto. Tenía que hablar con alguien. Por lo visto podría hacerme recordar, o al menos un poco. Así que sin pensármelo subí hasta allí arriba. Recuerdo cuando estaba llegando a la cima. Aquellas vistas encogían el corazón. Cuanto más subía, más frío hacía y comenzaba a azuzar el viento. Y allí arriba recuerdo los tótem. Ahí estaba, mirando la vasta llanura. Recuerdo aquellas vistas y al hablar con él rascó unas esporas que me hizo oler y de repente me sentía como si estuviese volando. Como al comienzo no podía moverme, mi cuerpo se movía solo, arrastrado. Simplemente era un espectador, solo podía ver. Recuerdo que pensé, estoy soñando otra vez. No puede ser, es el pueblo. Era como si estuviese volando y de repente allí estaba, en el pueblo. Ya podía moverme, no sabía cómo había llegado allí. Era como si hubiera llegado volando, pero no era posible. Al final no pude recordar nada, pero al hablar con el jefe de la tribu, me dio dos caminos a elegir, dos misiones. Recuerdo ver más gente reunida en otra parte. No sé qué estaba pasando. Creo que tenía que ver conmigo, pero no me querían decir. Solo que era el elegido. Así que empecé por la primera misión sin pensarlo. Una era de eliminar más enemigos, la otra de encontrar a otro Tauren que necesitaba ayuda. No sabían con qué, pero tenían que ir a ayudarle, así que no me lo pensé y primero fui a ayudar a este Tauren. Recuerdo seguir un camino y encontrarle allí, al final del camino. Tras hablar con él, tenía que encontrar como unas caravanas y recuerdo que me mandó a buscar una caja. No parecía realmente que necesitara tanta ayuda, pero en aquel entonces no cuestioné nada.
Simplemente tenía ansias de recordar y hacerme más fuerte. Sabía que cuanto más fuerte me hacía, más recordaba, y viceversa, cuanto más recordaba, más fuerte me hacía. Recuerdo la naturaleza, quedarme embobado viendo cada criatura, cada animal, y que intentaba no interferir, pero a veces la naturaleza es salvaje, bonita, pero salvaje, y tenía que defenderme. Recuerdo que me encantaba ese lago. Pero también recuerdo que en aquel entonces, esa llanura, había mucha naturaleza salvaje y había muchos enemigos, sobre todo cuando vi aquella caravana. Alrededor de la caravana, toda humeante, había muchos enemigos. Y lo raro es que eran de todo tipo, obviando la fauna salvaje que muchas veces me atacaba por sorpresa. Y esto complicaba la tarea. En aquel entonces recuerdo que no tenía sentido. Pensaba, de repente, un gnoll, había gnomos, un ogro, había hasta trolls. No me lo explicaba. Normalmente algunas de estas facciones estaban enfrentadas. Recuerdo que me costó sobremanera porque cada vez que atacaba a un enemigo había alguna criatura salvaje que aprovechaba y me atacaba también a mí, y tenía que luchar a dos bandas. Recuerdo usar mi magia con ese troll. Lo dejó conmocionado, dando vueltas sin saber dónde iba, y me resultó fácil, salvo cuando encontré por fin la caja, que me atacaron por sorpresa de nuevo. Después de coger lo que había en la caja, cuando quise salir huyendo, recuerdo que intenté sortear a los enemigos, pero me atacaron de nuevo. Hubo un momento que temí por mi vida. Me notaba bastante herido. Por suerte pude huir al lago. Me encantaba ese lago. Y allí, una vez me alejé, me senté junto a la orilla y me comí otro pan mágico de los que había fabricado. Menos mal que recordé aquella magia. Recuerdo aquel momento de paz allí, con enemigos cerca, daba igual. Recuerdo también que aquella misión realmente fue difícil. Para entonces, recuerdo que volviendo no paraban de atacarme. Era como si algo no quisiera que estuviera allí. No lo sé. Solo recuerdo que aquel día no paraba de pensar
cuando llegue y termine esta misión y le dé el contenido de la caja, descansaré por ese día, iré a dormir y descansaré. Recuerdo que aquel primer día fue bastante intenso, así que una vez llegué